Ya sé que estaban echando de menos las efemérides de marzo, las que nos trae cada mes Mariano Navarro, cada mes de marzo. Las de febrero no las trajo en febrero, las de enero en enero, y así seguiremos hablando de cómo pasó la historia por nuestro país y por nuestra provincia. Buenos días, Mariano. Vamos a hablar hoy de los hechos históricos de marzo. Hola, buenos días, José Luis, y a los oyentes. Sí, vamos a ver qué hechos históricos más importantes sucedieron durante el mes de marzo a lo largo de unos cuantos siglos de nuestra historia. Venga, pues Entonces, comenzamos. No te interrumpo. vamos a empezar, sí, por un hecho histórico ligado a la provincia, a Guadalajara, que es la fundación de la ciudad de Guadalajara. Y ahora muchos pensarán, pero si esto ya lo dijo en febrero, porque ya dijo que el 14 de febrero se fundó Guadalajara de México, pero es que hay otro Guadalajara en Colombia que se Ah. fundó en 1570, el 4 de marzo de 1570, que es Guadalajara de Buga. Muchos, Mm. si nos escucha algún colombiano, probablemente ellos conocen el Guadalajara de Buga como Buga, la ciudad de Buga, que es una ciudad muy parecida a la nuestra, Guadalajara de aquí, de la Alcarria, pero realmente se llama Guadalajara de Buga, esa ciudad. La fundó don Álvaro de Mendoza y Carvajal, Mm. y la fundó como Nuestra Señora de la Victoria de Buga. Está en el Valle del Cauca, a las orillas del río Guadalajara. Es curioso saber, si alguno tiene curiosidad, puede poner en Google cuántas ciudades hay en el mundo que se llamen Guadalajara, y hay unas cuantas, Sí. en el listado que yo he visto hay algunas que se repiten, pero hay más de 15 ciudades que se llaman Guadalajara, tanto en todas, obviamente, en antiguos territorios españoles, Mm. en América, y hay un par de ellas en Filipinas. Y Lo que ha pasado es que sí, fundada, fue un poco... esta de Colombia, fundada por alguien que se apellida de Mendoza, evidentemente tenía que llamarse Guadalajara. Pero sí, Claro, continúa. claro. A ver, Nuno Beltrán de Guzmán fundó la de México y un Mendoza fundó la de Guadalajara de México, la de Guadalajara de Colombia. Pero las otras ciudades que se llaman Guadalajara, es cierto que la mayoría de la gente no las identifica porque ha sido como un apellido que han perdido y se ha quedado, pues como en el caso de Guadalajara de Buga, que todo el mundo la conoce como Ujú. Buga. Bueno, eso como curiosidad de nuestra tierra, ¿no? Luego, el 9 de marzo de 1454, yo creo que ya hicimos una introducción a Américo Vespuccio, Ujú. que fue un comerciante, un cosmógrafo, un explorador que se castellanizó. La expresión correcta de la época esa, se naturalizó castellano. Ujú. Entonces, obviamente en aquella época nosotros nos pasa como ahora con Estados Unidos, que mucha gente quiere ir a Estados Unidos por lo que ese país aporta en la coyuntura que tenemos ahora. Pues en esa época, de verdad, nosotros éramos el Estados Unidos de entonces, y había mucha gente que se venía. Américo Vespuccio era florentino y se vino a España, pero es que llegó a ser además piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, piloto mayor de la Armada, o sea que tenía terminó teniendo un puesto importante. Aunque su origen era italiano y tiene algunos tratados de mapas como el Mundus Novus, y luego tiene otra que se llama Carta Soderimi, perdón, lo tengo aquí anotado, Carta Soderimi, pero él no fue quien puso el nombre de América a los nuevos territorios, fue su discípulo Martín Waldseemüller o algo así, es difícil pronunciar para mí, que era de origen alemán, y él en su tratado universal de cosmografía fue quien identificó los territorios españoles en memoria a Américo Vespuccio como América. Fue el primero que nombró a esos territorios como América, y a partir de ahí ya se Hasta quedaron la fecha. como América Ujú. hasta la fecha. Exacto. Ujú. Eso fue así. Eh, Más Más cosas que ocurrieron en marzo. en este mes de marzo. En 1521, Juan Sebastián Elcano con Fernando Magallanes llegan a las Filipinas. Y lo curioso es que el 31 de marzo, que era domingo de Pascua,
en 1527, en 1521, perdón, no 1527, en 1521, ellos celebran la primera misa católica en territorio asiático. Esto es importante conocer algunas otras historias como la batalla, bueno, ya Fernando de Magallanes murió ahí en una batalla y por eso no pudo terminar la vuelta al mundo y fue Elcano, pero hay otras curiosidades en la zona de Filipinas como la batalla de Cagayán, donde es la única batalla certificada o contrastada que los samuráis tuvieron contra tropas occidentales, que curiosamente eran tercios españoles, y pues ganaron también los tercios españoles esa batalla. O sea, la batalla un enfrentamiento Cagayán, samuráis japoneses contra los tercios españoles siglo XVI, exacto, y salen victoriosos los tercios españoles. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí ya hablamos el otro día también de la batalla de Bicocca y luego tendremos que hablar de la batalla de Pavía, donde en la batalla de Pavía además el rey francés fue apresado por los tercios y lo trajeron aquí a España, estuvo en cautiverio, luego le pusieron unas condiciones bastante duras y finalmente lo que pasó es que todas las condiciones que le pusieron cuando le liberaron y fue a Francia no cumplió ninguna. Bueno, esto siempre nos ha pasado en todas las negociaciones. 1527, marzo de 1527, como consecuencia de la batalla de Bicocca y de Pavía, como Francisco I, el rey que fue apresado en Pavía, pues estaba muy en consonancia con el Papa y estaba siempre intentando controlar todo lo que era la parte norte de Italia, el milanesado, Nápoles, la Borgoña, todo lo manejaba él y tenía un acuerdo. Pues Carlos I de España lo que hizo fue un intento de asalto al Vaticano, que se conoce como el saco de Roma. Lo que pasa es que le salió mal, ¿eh? O sea, la intención era asaltar el Vaticano e imponer, claro, él sus normas dentro de la Iglesia Católica del momento. Pero esto le salió mal a Carlos I, se tuvo que retirar. No hubo, por la información que yo tengo, no hubo muchas bajas, no fue un hecho histórico grave desde el punto de vista lesivo, pero sí desde el punto de vista de un poco de descrédito frente al Vaticano. Una acción como esa, lógicamente, pues es muy complicado que deje un buen pozo en un hecho como este, ¿no? En fin, yo pensaba que siempre las relaciones entre el Vaticano y la Corona de Castilla y de España en general habían sido cordiales, pero veo que no. Bueno, vamos avanzando. ¿Qué más cosas pasaron en marzo? Vamos avanzando. 1646, 15 de marzo de 1646. Hay un hecho histórico con la Armada holandesa que se llama la Naval de Marina, la Naval de Manila, perdón, que fueron unos enfrentamientos durante unos meses de la Armada holandesa con los barcos españoles, con una diferencia de fuerzas brutales. Tengo aquí una nota donde estaban, la Naval de Marina eran 19 barcos holandeses y 16 galeones contra 4 barcos españoles y 3 galeones de Manila, que eran galeones pequeños. Bueno, pues con todo y con esto sufrieron unas bajas grandísimas los barcos holandeses, prácticamente destruyeron los barcos españoles a los holandeses, con el resultado de 500 muertos por parte de los holandeses y 15 muertos por parte de los españoles. O sea, la intención de Holanda era controlar el tráfico que había entre Manila y las costas de México, porque, como ya hemos comentado algunas veces, en el documental de España, la primera globalización, lo explican muy bien, las mercancías viajaban de China a Manila y el galeón de Manila, que eran varias flotas, pero se llamaban así, era quien lo transportaba a la zona de Acapulco a Veracruz, y Veracruz venían hasta aquí, hasta España. Y el tránsito de mercancías era brutal. Claro, los holandeses, que han sido muy habilidosos en este tipo de cosas, intentaban controlar todo ese tránsito de mercancía, pero nuestros barcos se lo impidieron. Más hechos importantes en el mes de marzo. Bueno, un hecho importantísimo, a ver, dispara. extraordinario.
1741, el asalto de la Armada inglesa del almirante Vernon a Cartagena de Indias con nuestro extraordinario Blas de Lezo y Olavarrieta. Un marino extraordinario que Marqués de Obieco, le dieron el título de Marqués de Obieco, que además se le ha hecho poca justicia histórica Muy poca. por lo grande que fue y todo lo que aportó en la época, especialmente en la época de Felipe V, todo lo que aportó a la corona española. Bueno, pues este hecho se saldó, voy a buscar aquí un poco algunos datos, se saldó con la victoria por parte de Blas de Lezo y de los soldados españoles, que también tenían muchos soldados colombianos, o sea, era un ejército bastante mixto. Y el asunto es que daros cuenta que eran alrededor de 129 barcos ingleses con 35.000 hombres, entre infantes, marinos, todo, contra alrededor de unos 3.000 españoles en la fortaleza de San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias. Era una fortaleza que estaba configurada con 5 anillos de defensa, pero en el último, Blas de Lezo, a escondidas de los ingleses y además mandándoles mensajeros para contribuir a la confusión de cómo era el último anillo de defensa, decidió rebajar el foso unos cuantos metros, de tal manera que cuando llegaron los ingleses con las escalas, se encontraron que no llegaban hasta donde ellos pensaban. Según hubo una persona que mandó dando datos de que si tenían tanta altura y todo esto. Bueno, este hecho fue tan vergonzoso para los ingleses que el rey de Inglaterra prohibió que saliese en los libros de historia y lo quitaron. Eso es una de las derrotas más escandalosas que el ejército inglés ha sufrido. Además, y la tienen oculta. Por supuesto, la tienen oculta. Se prohibió hablar de eso en los libros de historia y, de hecho, antes, cuando ya daban por hecho que la victoria británica, claro, es que era una proporción prácticamente de 10 a 1 acuñaron monedas. Acuñaron monedas, efectivamente, ridiculizando a Blas de Lezo y conmemorando esa victoria. Claro, cuando ya después de tener circulando las monedas llegan las noticias de que no, de que en una proporción de 10 ingleses por un español hispano-colombianos también, como has dicho, la Armada inglesa y los ingleses llevaron una paliza tremenda y salieron derrotados. ¿Qué cara se le quedaría al rey como para no prohibir que se hablara de eso en aquella tierra? Claro, lo malo es que ese efecto ha llegado hasta España, que no se hable de ello en Inglaterra es lógico, ¿no? Pero que hayan conseguido que ni siquiera se hable de ello aquí en España, esa sí es la victoria que han tomado los ingleses. Claro, eso es lo lamentable, que un hecho histórico como este, pues no, como lo que comentábamos hace unos días de la batalla de Bailén, están hablando de Napoleón, están hablando de Waterloo, y no hablan de la batalla de Bailén. Pero ¿por qué no sé, no quiero decir malicioso interés en ocultar estos hechos? Vamos avanzando, Mariano. Además, sí, esta moneda además representaba a Blas de Lezo de rodillas frente al almirante Vernon. Sí. En fin, nada que ver con lo que ocurrió. Bueno, vamos avanzando. Nada que ver con lo que ocurrió. Mira, otro hecho también muy importante con los ingleses y los Estados Unidos. 1781, el 9 de marzo de 1781, la batalla de Pensacola. La batalla de Pensacola la libró Bernardo de Gálvez, que era virrey de la Nueva España, contra los ingleses. La batalla de Pensacola realmente es la batalla determinante y más significativa para la independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. De hecho, lamentablemente también tarde, pero hace unos años le reconocieron como una persona históricamente importante a Bernardo de Gálvez los americanos, por lo que contribuyó a la derrota de los ingleses en su independencia con Inglaterra. Hay un hecho también histórico que pasó unos años antes, que fue la derrota de Luis de Córdoba a la Armada inglesa, una armada que iba desde Inglaterra hasta los territorios suyos de América con pertrechos y con víveres, y les engañó vilmente Luis de Córdoba y hundió también toda la flota inglesa. Estos dos hechos fueron absolutamente determinantes para que Estados Unidos sea hoy un país independiente de Inglaterra. Bueno, hubiese terminado siéndolo, ¿no? Como todas las colonias de todas las potencias europeas que finalmente se independizaron. No sé, tenemos un poco más de tiempo, José Luis. Tenemos 3 minutillos más, sí.
3 minutillos. Pues en 3 minutillos vamos a hablar de otra cosa también importante y muy curiosa, que es la pepa. 19 de marzo de 1812, perdona. 1812. 1812. La Constitución de Cádiz, la pepa. Esta se llama la pepa porque se aprobó el día de San José, por eso es por lo que se llama la pepa, y es curioso ver cómo, y te mandaré para que lo aportes un poco como documentación, cómo los firmantes son firmantes como los diputados de la provincia de Panamá, de Querétaro, de Filipinas. O sea, es una constitución donde se ve todos los territorios que España tenía en aquella época, que formaban parte de la corona, pero que no eran colonias, que soy muy pesado con esto porque colony es un término inglés y no castellano, no español, que eran territorios, eran extensiones del territorio. Extensiones, eran territorios de pleno derecho, como lo puede ser Murcia o Lugo. Exacto. Y todos sus ciudadanos tenían los mismos derechos que los castellanos o los aragoneses o los andaluces, quien fuese. No como el modelo inglés, que el modelo inglés está por una parte la metrópoli y por otra parte los que le dan sus riquezas a la metrópoli, ¿no? Exacto. Y que además tradicionalmente las colonias han sido zonas muy esquilmadas. Eso no significa que nosotros no tuviésemos algunos personajes que también acusaron, por supuesto, porque no todo el mundo es limpio, ¿no? Pero es importante ver cómo los firmantes son de muchos territorios, de La Habana. Ya lo verás, te voy a mandar unas fotos para que las insertes en estos montajes que haces, que quedan muy bonitos para que lo veas. Pues con esto vamos a terminar con la pepa, además un modelo de constitución liberal que ha seguido también como de patrón para muchas otras que se han hecho con posterioridad. Siempre se ha hablado mucho de la norteamericana, se ha hablado mucho de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la Revolución Francesa y todo eso, pero me consta que la pepa, que la Constitución Española de 1812, la primera constitución que tuvo nuestro país, ha servido, como decíamos, como modelo para la elaboración de muchas otras. En fin, por el fondo, por la forma, por muchas cosas. Voy a tener en cuenta, Mariano. Lo lamentable es que duró solo 2 años, porque luego ya se reinstauró Fernando VII y ya le hemos fastidiado, porque ya hemos comentado que ha sido lo peor en Reyes que hemos tenido. Sí, pero de verdad es que una constitución hecha para el ciudadano. Si echamos un conteo a todas las constituciones, cartas magnas y similares que ha habido desde que mandaron a Carlos IV y a Fernando VII a Bayona, pues podemos decir, madre mía, ya me explico tantas cosas que pasan aquí en este país, cuando en otros siguen con la misma desde hace siglos. En fin, bueno, eso es un melón que no da tiempo a abrir. Mariano Navarro, muchísimas gracias. Eso es muy largo. Sí. Muchísimas gracias por estas efemérides de marzo. Muchas gracias y nos emplazamos para la de abril. Por supuesto, venga, nos vemos en abril. Muchas gracias, un abrazo a todos, adiós.